Como que... Bueno, vamos a entrar un poquito en la energía del sol. Eh, Vimos la otra vez un poco de repasadas. Hoy vamos a ver un poquito de qué se trata el mito del héroe, que si bien aparecen muchas cosmovisiones, historias y demás, lo vamos a ver en relación al sol porque está conectado, muy conectado a lo que es la solaridad en la carta natal, ¿sí? El mito del héroe, el proceso del héroe, es un equivalente psicológico a un proceso de transformación. El símbolo del sol, vamos a empezar por el simbolito, que es este círculo, con un puntito en el medio, ya está simbolizando toda una cuestión psicológica que tiene que ver con el centro. ¿Vieron que es un mandala? Al principio, ¿se acuerdan que habíamos dicho de pintar mandalas? Se compren el libro de los mandalas. Bueno, el sol es un mandala que tiene un centro que podría representarse como el yo, y el afuera, este círculo de afuera, es la totalidad, es lo que, como lo que no tiene borde, perdón, no tiene límites, ¿no? Es como una totalidad que envuelve al punto del centro, ¿sí? Es como un infinito, si bien el infinito lo tenemos representado como un 8, pero se le dice infinito porque no tiene fin, ¿sí? Un círculo no tiene fin. El punto en el centro sería el individuo, y este infinito es la totalidad, el sí mismo, que rodea a ese individuo. Entonces ya en el símbolo aparece algo, digo, para que lo tengan como machete, de uno de los, digamos, el único de los que le decimos planetas en la carta natal, que no tiene la misma cualidad a nivel función que el resto de los planetas. Esto es una luminar, ¿no? El sol ilumina, son las luminares junto con la luna. Todos los planetas tienen una función, siempre decimos, y es como un verbo. El sol es un proceso. El sol es un constante devenir. Hay una frase de Nietzsche que dice que el ser es un tránsito y un ocaso, y yo creo que eso va muy bien para lo que es el sol y la función solar. Es decir, que nuestra vida es un constante proceso solar. ¿Sí? Nunca se termina. Nunca terminamos de ser quienes somos. Uno lo puede ver como algo fatalístico o como un alivio, ¿no? Como un viaje. La vida es un viaje de autoconocimiento, esa es la función del sol, irme conociendo cada vez más. Obviamente hay diferentes etapas en la vida de una persona, y por esto es algo que no tiene fin, porque cada vez el sol es móvil, no se fija. Me puedo quedar fijo en un punto, pero siempre va a pasar algo, ¿no? Que hace que tenga que volver a definirme. El sol nunca se termina de desarrollar, ¿sí? Es un proceso. Muchas veces van a encontrar que está escrito el sol y no está mal, como si fuera nuestro carácter, nuestras pautas de comportamiento. Es real, pero en el profundo núcleo eso siempre es un proceso, ¿sí? Los objetivos del sol son internos, se dice, ¿no? Son como la autorrealización. Auto viene, no le quiero mentir, pero no me acuerdo si creo que el griego, pero significa sí mismo, ¿sí? También. Y de alguna manera, en lo que se equipara esto no le había mostrado la otra vez, el dios solar de los orishás es Obatalá. Y miren con quién lo sincretizaron, con una virgen, o le meten nenito a todos los. ¿No? Bueno, esto no sería solar.
No porque esté mal, sí es verdad que lo solar tiene algo que ver con los hijos y las hijas, por eso la casa 5 en la carta natal también está representando a nuestras hijas e hijos, pero tiene que ver con la autoexpresión creativa. La autoexpresión creativa incluye un hijo, no es solo un hijo, ¿se entiende? No es que todo lo que sea un proyecto que viene desde mí, lo que sea un viaje, lo que sea un objetivo de expresar algo de mí auténtico, si bien en algunos momentos por ahí lo que creo que es auténtico, después me doy cuenta que no era tan auténtico, no importa, digo, lo importante es que sale como una expresión espontánea. Tiene que ver con la casa 5 y con lo que yo, o sea, la luna gesta hijos, ¿sí? El sol los crea en este sentido de autoexpresión, ¿sí? Esta es la diferencia. Bueno, esto la vimos. Bueno, de Apolo vamos a hablar después. Vamos a ir primero al viaje del héroe. Esto de que sea un proceso, un devenir, es lo que se equipara, algunos quizás lo han escuchado, yo creo que alguna vez lo he dicho también aquí, a lo que se llama el camino del héroe, el periplo, le pusieron acá, que es el proceso de individuación también, creado por Jung, leonino. ¿Qué es el viaje del héroe? ¿Qué es el camino del héroe? Es un mito. Y se dice que es un mito solar. Porque justamente el viaje del héroe implica un viaje de autoconocimiento y de transformación. Por eso se lo ha hecho la analogía a la función solar, ¿no? A esta función que está siempre en transformación. Y de alguna manera, este mito, que no es un mito de la astrología, ¿sí? Es filosófico, es mítico, un poco lo que vimos, los 12 trabajos de Hércules, es un camino del héroe. Vimos la otra vez la película Star Wars, es un camino del héroe. El camino del héroe puede tener una etapa de nuestra vida muy profunda, pero también puede pasar en una semana. Obviamente no es lo mismo, pero digo, no es que todo mito del héroe son no una cosa de mucho tiempo. Algunas sí, y sobre todo si pensamos que para las cosmovisiones de astrología esotérica, psicología profunda, incluso la medicina antroposófica, el sol realmente emerge en nuestra vida a partir de la mitad de la vida, lo que se llama la crisis de la mitad de la vida, que es a partir más o menos de los 42. 38 años empezaría a sentirse esto crítico. Obviamente antes hubo una solaridad y luego va a haber solaridad, ¿sí? ¿Se entiende? Interesante porque se dice que emerge en este momento porque es cuando el ser tiene la fortaleza para poder bancarse ciertas situaciones que acarrea este viaje, este periplo. Entre ellas, este mito implica separarme de lo lunar y familiar. Separarme puede ser lo lunar y familiar, es lo conocido, lo seguro. Puede ser el club de fútbol, puede ser la familia puntualmente, puede ser lo que esperaba de mí mi familia en un trabajo que yo tenía, lo que se espera de mí socialmente, ¿no? Tiene muchas capas. El trabajo, el partido político, digo, para que entiendan que lo lunar tiene muchas representaciones. Ahora, no es que el mito del héroe siempre es antiluna, ¿ok? De hecho, en los mitos, el libro que súper recomiendo alguna vez es el de Campbell, El héroe de las mil caras. Hay un montón de libros sobre esto y también no es que... Pero bueno, leer a Campbell siempre está buenísimo. Joseph Campbell, estoy hablando. Creo que ese lo tenemos en el Drive, el del héroe de las mil caras. El héroe lo que está es, bueno, siempre en camino a convertirse en algo, ¿no? Ese siempre, el sol que somos siempre está en camino a convertirse en algo. Y cuando se convierte, igual está en camino a convertirse en otra cosa, ¿no? No nace automáticamente héroe.
de esto se trata. Es como que uno no nacemos siendo quienes somos, sería esta retórica. Hasta el sol tiene muchas paradojas, esta es una. No nacemos siendo quien realmente somos. Y es algo a descubrir y sí, a descubrir, vamos a ponerle, ¿no? A conocer. Entonces, el descubrimiento es de la propia imagen y del sí mismo. El sí mismo está representado también como ese núcleo interno de lo que soy. El camino del héroe es un camino de concientizar, es el camino de la conciencia. El sol representa la conciencia, la luz. Hay un misterio, dice, ¿no? Hay un misterio en el centro mismo de mí, ¿no? Esa frase es como un misterio en el centro mismo de mí, eso es el sol. Sócrates lo llamaba, les digo porque algunos quizás la conocen, el daimon, ¿sí? El daimon, que es esa fuerza misteriosa que impulsa desde adentro. ¿Ven cómo son cosas que vimos de lo solar? Esa fuerza misteriosa que impulsa desde adentro, ese centro de mí que es un misterio. En el mito siempre aparece un momento que se llama en general la llamada a la aventura. Yo estoy haciendo sobre todo el punteo con como lo describe Joseph Campbell. No es el único que lo describe, pero más o menos las palabras. De hecho, esto no es de Joseph Campbell, no sé quién es este dibujito, pero que está bueno. La llamada a la aventura, ¿no? Por ejemplo, en Hércules le dicen, ¿no? Tenés que ir a hacer todo esto para convertirte. Acá en el libro de las luminares, Liz Grimm hace muy, muy profunda una analogía también a este mito usando a Joseph Campbell. Ahí van a tener muchísimos más detalles de todo esto que estoy diciendo, ¿no? De eso que llama a la aventura. Es como una intuición. ¿Se acuerdan que el fuego está ligado a la intuición, ¿no? El sol es fuego, es una intuición de que soy algo más. No necesariamente es algo soberbio eso de que soy algo más, aunque sí puede resultar soberbio para los demás. Hay todo un tema en relación a la envidia siempre que hablamos del sol, ¿sí? La expresión solar despierta y genera envidia. Puede ser una envidia llevadera, puede ser una envidia destructiva, ¿sí? Habrá más menos, ¿no? Leo es un signo, este mito no es solo leonino, pero está emulado por lo solar, digamos, no es leonino, no es de los leoninos, de todos los soles, todos tenemos el sol, todos somos soles, en, en desarrollo constante. Y en lo más mundano, en general, cuando una persona es auténtica, genera envidia. Hay toda una temática también en relación a lo no tramitado solarmente en nuestras, por ejemplo, familias, que es lo que se dice que luego pesa en las generaciones que siguen, ¿no? Inconscientemente. Porque estas cosas a veces operan en el inconsciente, ¿no? Esta sensación de no estar expresando mi solaridad, puedo tener miedo al quedarme fuera de la aceptación, puedo tener miedo de la soledad. Siempre el camino del héroe, siempre los momentos de crisis son en soledad. No quiere decir que no puedo pedir relativas ayudas, ¿no? Y esto de la llamada a la aventura justamente puede ser una crisis importante en mi vida que esté siendo el portal hacia este viaje de autoconocimiento y de transformación. Vieron que muchas veces hay crisis o momentos tremendos de algo que nos pasó, que en el tiempo, si hemos podido trabajarlo, nos damos cuenta que fue una gran oportunidad para conocernos e incluso para ser más auténticamente quienes somos, ¿no? Incluso aunque no supiéramos que éramos eso. Puede ser descubrir un nuevo recurso, puede ser una persona que me cruzo, una pareja, una separación, una persona nueva que conozco. Y bueno, astrológicamente también suele coincidir con tránsitos al Sol, ¿sí? Con tránsitos de planetas, sobre todo como por ahí Plutón, puede ser Saturno, pero
Plutón, Urano, más o menos Urano, pero bueno. Y ciclos, lo que se llaman los ciclos de los planetas mayores, que lo vamos a ver el año que viene, pero digamos, lo importante es que cuando suceden esos ciclos, no es que el ciclo me viene a traer, o sea, eso está ya marcado, quizás sea como cuando estoy en un ciclo de un planeta, un momento muy significativo, pero quiero que sepan que esto de que el Sol se está desarrollando a sí mismo es forever and ever. And ever. Puede ser que yo diga, yo no me voy a ninguna aventura, sorry, me niego, no me interesa, no lo voy a hacer, con los costos que eso traerá. En los mitos al héroe lo llaman una sola vez y por lo general no se queja, va y lo hace. En la vida, en general, tenemos muchas llamadas a la aventura, por decirlo de una manera. Incluso se dice que hay algunos viajes del héroe que duran mucho tiempo, ¿no? Y van y vuelvo y todo, y es un viaje largo. Y en general resistimos bastante. Eso, bueno, va a tener que ver con nuestra forma con nuestras otras partes en la carta y con lo permitido o no de poder expresarnos que nos permita la sociedad y la familia, ¿sí? Pero también están los miedos, porque esto es sumergirse en lo desconocido, ¿sí? Aunque después muchas veces cuando pasa, y luego vendrá el próximo, sentimos que en realidad eso desconocido tiene que ver más con lo que soy. ¿No les pasó alguna vez que cambiaron y a la vez dijeron, estoy re distinto, estoy re distinta, pero soy más yo? Eso sería un momento muy del sol. ¿Sí? En el mito aparece siempre un ayudante, una asistencia divina, puede ser un ser humano, un animal, a veces son las diosas lunares. Esto se dice que es un buen trabajo de nuestra luna y podría ser de nuestras madres, cuando la madre suelta y te deja crecer. Vieron que en la visualización la luna deja crecer, ¿no? En la vida nuestra, esto mítico encarna también nuestra capacidad de cuidarnos a nosotras mismas. Eso es tener las diosas lunares de nuestro lado. Cuando yo ya puedo cuidarme por mí misma. Entonces eso le da, porque no es que son enemigos la luna y el sol, ¿no? Si yo me puedo cuidar de mí misma lunarmente, mi sol puede expresarse. Porque siempre lo solar va a tener aparejada la soledad, ¿sí? Incluso aunque esté rodeado de gente, me siento sola, porque hay una sensación de soledad, de tener que romperlo, o irme de un lugar que me gustaba, pero ahora tengo que irme a otro lado, o sea, hacer otra cosa, irme, cambiar de trabajo, ¿no? Siempre recuerden que estas son representaciones en lo externo de un cambio interno. ¿Sí? Y cada vez que yo sé que me tengo que ir porque me viene a buscar el cosmos que yo soy y no lo hago, estoy posponiendo. Va a volver la llamada. Yo no sé si en algún momento deja de llamar. Lo que sí sé es que, bueno, no es lo mismo animarse a la mitad de la vida que cancelar, ¿no? Y cancelar y cancelar y cancelar. En lo más mundano eso siempre suele repercutir en nuestra salud, ¿no? Mental, emocional y física. Por eso digo que son momentos de crisis donde puedo confiar en mi sabiduría instintiva. Sabiduría instintiva es la luna. Lo lunar, el talento lunar, es una sabiduría instintiva de lo que yo necesito para cuidarme, ¿sí? Estas ayudas o asistencias divinas o animales que aparecen en los caminos de los héroes, en los viajes de las héroas y los héroes, es en realidad en lo simbólico una ayuda que proviene de nuestro interior, ¿sí? Que puede encarnar en una persona, en un terapeuta, alguien que me crucé en un momento preciso y me dio una clave, un libro, un regalo que me hicieron. Vieron que hay libros iniciáticos, se dicen, ¿no?
Un supuesto error, tenía que ir para allá y fue para el otro lado, y chan. Eso, ¿no? Ese tipo de cosas también tienen que ver con esta llamada a la aventura y estos ayudantes o asistencias divinas, que insisto que en los mitos son animales a veces. Otro de los elementos del mito es el cruce del umbral, es el momento álgido, ¿no? Y este suele ser un momento en los mitos donde hay algo horrible, peligroso, que no me deja conseguir mi objetivo, ¿no? En nuestra vida es un conflicto interno. Puede ser algo incluso del signo solar, por ejemplo, si lo pensamos astrológicamente, que se queda reactivo. En los mitos el oponente es, para que vean lo simbólico, o un hermano oscuro, que estos son los aspectos destructivos de nuestra sombra, una mujer madrastra o bruja perversa, ¿no? Que manda a matar, que me manda un hechizo. Esto es cuando lo lunar no está actuando maternalmente como talento, sino más reactivamente, no quiere que crezca, no quiere que cambie. Esto se representa mucho en los instintos arraigados a la familia, en el pasado, que se oponen al desarrollo del individuo independiente. Instintos arraigados a la familia, puede ser en el pasado, que se oponen al desarrollo del individuo independiente. Esto es muy literal a veces, tenés que seguir con el negocio de papá, o muy inconsciente. En la familia todos estudiaron, en la familia nadie no se casó, en la familia todos le pusimos segundo nombre al bebé. Les digo cosas porque hay miles, pero en lo inconsciente a veces son cosas del pasado, ¿no? Por eso tiene tanta boga la biocodificación y las constelaciones familiares, donde hay que tener también un límite, ¿sí? Porque bueno, no puedo vivir haciéndome cargo de lo que no hicieron. ¿Sí? Porque ahí hay que tener cuidado, ¿eh? Porque, no, yo estoy re en transformación, voy todo el tiempo. Bueno, empezá a hacer, ya constelaste. ¿Se entiende esto? Pues no me puedo pasar la vida arreglando lo que le pasó a mis bisabuelos. No estoy, ¿se entiende? Sigo en la luna, sigo ahí, ¿no? Sigo en eso que me atrapa. En los mitos aparecen muchas veces los gigantes, ¿vieron? Que tienen que pelear contra algo gigante. Esto en el psiquismo nuestro representa inercias, apatías, lo conservador regresivo, que se resiste al cambio y a la transformación. A veces son dogmas políticos, religiosos, muy pesados, por eso son gigantes en los mitos. Y el tipiquísimo dragón o serpiente, ¿sí? Que también está representando algo de lo lunar destructivo que me quiere tragar de nuevo, ¿sí? Es como el Uruboros, pero en vez de transformador, me quiere comer, no me deja ir, ¿no? Por eso se pelea, y eso siempre es una pelea contra mi propio dragón, ¿sí? En la representación. En la adolescencia hay un momento muy claro de esto, donde uno pelea contra el dragón que tiene que ver con esa madre o con esos padres que no me dejan ser independiente. Lo que pasa es que en la adolescencia hay un tope de desarrollo de este psiquismo, ¿se entiende? Por eso se dice que el psiquismo como sol, como yo, empieza a emerger en la mitad de la vida, porque antes se viene desarrollando y bueno, es muy difícil ser autónomo a los 18, aunque hay cierto grado de autonomía en ese momento en relación a la infancia. También, como parte de este umbral, del cruce del umbral, aparecen a veces la muerte real, ¿sí? Esto es como puede ser un desmembramiento ritual, puede ser la crucifixión, tenemos, ¿no? Jesús es un mito del héroe, y Dionisios también, ¿sí? Dionisios es un dios, si bien es lo opuesto de Apolo en términos de caos y orden, pero bueno, no deja de ser un sí mismo representado en Dionisios,
hay una solaridad ahí, y es muy similar a la de Jesús, ¿pueden creer? Como que son muy análogas las historias. En Jesús, la resurrección, la transformación mítica, habla de que tuvo que morir para ser quien es. Yo creo que esto nos suena. Este es un momento donde en la vida psíquica podemos entrar en depresión, en mucha angustia, en ataques de pánico, ¿sí? En necesitar cierto sostén. Por eso digo, no es que esto, soledad no quiere decir que me la tengo que bancar sola, sino que es un trabajo interno, individual, que puede ir acompañado, ¿sí? Muchas veces, no solo de terapeutas, ¿no? Sino eh, del proceso que sea, pero que siempre requiere de algún momento de aislamiento, la noche oscura del alma, y de alguna manera es por esto que se espera que seamos fuertes y tengamos cierta formación para poder afrontar el reto que implica empezar a ser nosotras mismas, ¿no? Empezar a ser yo misma. La soledad siempre acompaña toda expresión individual. Y suele traer como activar nuestras angustias de separación y pérdida, ¿no? Incluso a veces la sensación, el riesgo de que si emergemos como somos, no nos puedan amar, ¿no? Ese es un gran conflicto interno muchas veces, consciente o inconsciente. Entonces, bueno, el cruce del umbral implica o simboliza un conflicto. Otra de las paradojas importantes en el mito del héroe y en nuestro psiquismo es que el héroe en realidad está redimiendo un problema que va más allá de su propia búsqueda personal. Si bien es una batalla, una sombra, algo que tiene que asumir, como que él tiene que asumir la carga de ser independiente, que es la etapa más importante del viaje solar, esto siempre es una ganancia para el inconsciente colectivo, ¿sí? Por esto también está la función solar, es una función que da, ¿no? Hablábamos siempre da el sol, pero es otra de las paradojas muy profundas de la función solar, es que solo puedo aportar a la humanidad siendo yo misma. Acá hay un cruce interesante con la idea que a veces tenemos del sacrificio y del dejar de ser para que los otros sean. En ese caso, si yo estoy sacrificando mi ser yo misma, que posiblemente muchas veces hay culpas, incluso se habla que a veces uno para pagar de alguna manera la culpa de ser quien es, después termina haciendo cosas muy sin criticarlo, pero a veces hay personas que están demasiado sometidas o disueltas en hacer todo por los demás, sin que eso esté en conexión con ser quien yo soy, ¿se entiende? Sino que lo hago por el sacrificio. Entonces, para la psicología profunda ahí no estaríamos ayudando al inconsciente colectivo, porque nosotros cuando nos conocemos a nosotros mismos, conocemos más el cosmos, la vida, y esto no es solo astrológico, ¿no? De alguna manera Jung plantea eso, si yo quiero conocer la humanidad, tengo que conocer la humanidad que soy, descubrirme y expresarla, ¿no? Y ahí tengo algo para aportar, mucho para aportar. Entonces, todo lo que hacemos en pos de desarrollarnos independientemente aporta a la humanidad. Hay un montón de temas políticos, históricos, yo lo sé, pero ahora estamos tratando de lo que tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Y con esto de la posibilidad de ser individuos independientes y poder expresar lo auténtico en nosotros, ¿no? Y lo auténtico es lo que sea auténtico, no tiene por qué ser, digamos, hablamos de héroe y de palabras que parecen grandilocuentes, pero no es que tienen que ser cosas, ¿no? Es ser quien me gusta ser. Desde lo venusino sería encontrando esos placeres, pero lo venusino se va y se forma, lo puede ir cambiando. El sol siempre va a necesitar otro devenir y otra transformación, ¿sí? De lo que
Bueno, después les voy a dar una tarea que les va a hacer estudiar esto. En algún momento de este camino del héroe hay un tesoro, hay un premio, podríamos decir, que tiene que ver con la encarnación del héroe mítico, se esfuerza por una recompensa. En la vida la recompensa es ser yo misma, y esto que hablamos muchas veces de la integración, ¿no? de integrar otros lados míos. En los mitos puede ser el premio, vieron que rescata a una princesa, puede ser una novia, puede ser, cuando es una novia es el otro lado, ¿sí? Por eso se llama el matrimonio sagrado, que esto también es del proceso alquímico. El proceso alquímico es un camino del héroe, y el camino del héroe es un proceso alquímico. Es el matrimonio sagrado, la conjuntio del sol y la luna, vieron que a veces se representa, es ese encuentro con mi otro lado, y de nuevo, y después me voy a encontrar de vuelta con mi otro lado y de vuelta con mi otro lado, y porque voy a ir cambiando, ¿no? Pero esa integración, ese unirme plenamente a otro lado mío o a descubrir otro lado mío, y darle espacio y expresarlo, eso es un premio. Este premio tiene como algo ilícito, dice, en algunos viajes del héroe vieron que me estaba tratando de acordarme el nombre de uno y no me lo puedo acordar, pero el premio es un elixir. Pero ese elixir, bueno, pasaba en Hércules, que había muchas acciones que él tenía que hacer que no eran, no, eran medias, se dice ilícitas, tengo que robarme el elixir. Entonces, hay algo de cómo me lo tengo que robar a mi premio para ser yo. Esto en la conciencia representa que de alguna manera hay algo ilícito al querer ser una persona independiente, al separarme de lo conocido para ir a lo desconocido y defender mis propios valores. Eso va representando a un yo real, cuando yo puedo separarme del resto en el sentido de no tener miedo de pensar distinto, digamos, o de sentir diferente, o de querer hacer algo diferente en este momento. Ese es el premio, eso representa el elixir, ¿no? Es un yo real que es precioso y mágico, se dice en los cuentos, pero tiene algo de ilícito, y en el psiquismo se siente como a veces como una traición a mi familia, una traición al, no sé, a lo que a no trabajar en lo que se supone que tengo que trabajar, que gano mucha plata, pero me gusta lo otro, al querer irme de un grupo porque en otro grupo empecé a sentirme más afín, a dejar una actividad, no sé, ¿no? Los trato de ponerles imágenes. Y en lo mitológico, este es un robo que se le hace al inconsciente colectivo. Es como que cuando decimos un error de la Matrix, vieron que en Matrix el viaje de Neo es un viaje del héroe, ¿sí? Entonces, de alguna manera es como que me fui de la Matrix, le saqué algo a la Matrix. Es paradójico, ¿sí? Este es el robo que representaría. Y esta sensación a veces de traición o de no estar, o de culpa, ¿no? Viene con mucha culpa a veces este momento. Y liberarse de esto, de expresar nuestras propias potencialidades, es de lo que a veces tenemos culpa, por separarnos de la psique familiar, ¿no? De la psique colectiva. Esto es, liberarse aquí es como representa la lucha con el dragón, ¿no? Y esto es un rito de pasaje. Luego hay un momento del camino del héroe que por ahora lo voy a dejar porque es algo que vamos a ver más profundamente en otro momento, pero que es importante en relación a lo solar, que tiene que ver con otra imagen del mito, que es la reunión con el padre o la redención de lo paterno. Esto está ligado al sol también, a la imagen de nuestro padre. Si bien Saturno representa lo paterno, pero el sol tiene mucha relación con la imagen del padre. Yo les dije otra vez de una peli que se llama Rey, el Rey,
la vi el otro día de vuelta en Netflix, la verdad que está buena, que es de Enrique V, y es muy clara, digo, como mito, cómo uno tiene que hacerse cargo de los errores del padre. Más allá de quién fuera el padre y cómo una persona solar hace lo que tiene que hacer, lo que está en relación a su a su transformación. Y su transformación no es una ayuda, yo no quiero que quede como que ayudamos a los demás, sino que aporta. Cuando el sol está expresándose en su autenticidad, produce que los demás den lo mejor de sí, ¿sí? Esto sería lo de aporta. También es interesante, por ejemplo, el mito de Jesús. De alguna manera Jesús es un sol que viene a redimir los errores del Padre. Con todo respeto del Señor Dios, pero es así. Y lo interesante del mito de Jesús es que es el mismo Dios quien lo crea, ¿no? Entonces, si lo pensamos a nivel esotérico, es una deidad que es consciente de que tiene que mandar un sol a que redima su obra. Luego, más allá de la historia judeocristiana, estoy hablando del mito, ¿sí? Jesús es un arquetipo solar y también está connotado con este viaje del héroe. Hay otro punto de este viaje del héroe, yo estoy siendo muy sintética hoy, ¿no? Pero que es el retorno, ¿sí? Nadie es héroe, no es héroe el que se va de viaje, sino el que retorna. En relación al retorno, es todo un tema porque este retorno, este regreso, a veces implica, es como volver a la vida, ¿no? Es volver a la vida, ¿no? Estoy buscando a ver cómo lo dice acá ella. El retorno se refleja en una... bueno, que ese retorno puede incluso incluir un poco de depresión o de sensación de no querer volver, porque la realidad mundana contrasta dolorosamente con las grandes tareas interiores que nos hemos estado entregando. Sobre todo dice que a los signos de fuego le resulta a veces, como que esto se da a veces cuando hicimos un gran descubrimiento o empezamos a cambiar y lo que es nuestra vida cotidiana nos resulta que no nos deja o no nos gusta o no nos deja expresarlo, o bueno, ¿no? En este sentido habla el retorno es volver a la vida, después de una crisis muy grande o de una separación, o no, no toda separación es viaje del héroe, obviamente, pero podría serlo, ojo, podemos empezar a capitalizar la separación, ¿no? Bien. Sí, sí, esto de la depresión del retorno, perdón que interrumpo un Sí, sí, minuto, ¿no puede dale. tener también algo que ver con que uno quiere retornar a lo que era desde otro lugar y como tratar de encajar en los mismos Sí, lugares y da claro, tristeza, claro. digamos, abandonar eso? Ahí está bueno lo que trae. Hay una diferencia, está buenísimo. Si yo quisiera retornar a lo mismo de antes, es porque no crucé el umbral en el sentido de no me di cuenta de la transformación. Obviamente, somos seres humanos y si bien el héroe es un héroe, nosotros en la vida puede ser que estemos reenvalentonadas, pero después nos dé un poco de cagazo. Muchas veces pasa que estoy por hacer el movimiento y ¡ay! Me asusté, ¿no? Me propusieron, me aumentaron, me dijeron que si me quedo me pagan más. Y ahí, ¿no? Entonces, y otra cosa es esto que vos decís, que es sí, querer como en ser esta novedad, este cambio, esto diferente en los mismos lugares, O en el ¿no? mismo Y ahí grupo, está, ¿no? Querer claro, comunicarlo claro. y que te miren como diciendo, ¿qué le pasó? Tomó algo que toma otra Sí, cosa. totalmente, Pero que totalmente, tiene que ver totalmente. con uno, no con el otro, ¿no? Es uno que Sí. quiere. Sí, depende, sí, igualmente uno también, los vínculos tienen que ver con uno. Lo que pasa es que hay que ver si los vínculos también se copan, ¿no? Porque finalmente son todos soles. Pero sí es verdad que tiene que ver con, es tu viaje, ni hablar. Pero bueno, también es real que, digo, esto de los soles expresándose produce la diversidad de lo auténtico, ¿no? Entonces, pero bueno, no en todos los vínculos, pero pasa mucho a veces en las parejas o con una amiga muy íntima, que claramente si uno de los dos se transformó y si hay un vínculo, es casi seguro que el otro también tenía que hacer alguna transformación. Pero bueno, a veces no, el otro no quiere,
o no le interesa, o no puede, no sé, ¿no? Y también a veces parte de ese viaje es que yo siga mi camino por otro lado, ¿no? Pero no siempre tiene que haber, o sea, no siempre es a veces las separaciones en las parejas, o sea, si los dos se transforman juntos, quizás no siguen juntos porque se dan cuenta que sí, nos queremos mucho, pero ya está, ¿no? En la transformación ya no nos sentimos juntos, o no, o siguen. Pero, y los grupos de amigos lo mismo, los trabajos, ¿no? También es un tema en las sociedades donde se valora mucho las cosas que duran, como si fuera lo bueno, ¿no? Pero bueno, bien. Acá el templo de Delfos, hablando de Apolo, en el mito griego Apolo es un dios solar. Apolo creó el templo de Delfos, en Delfos, perdón, eh, matando a una pitonisa. Es esta que estaba acá. Bueno, acá él se enfrenta a una serpiente, Pitón, y la transforma en la pitonisa. Pitón, pitonisa, viene de ahí. Esta pitonisa absorbe unos gases del centro de la tierra, femenino, de abajo, tierra, femenino, llega la sabiduría a la pitonisa que le transmite a Apolo. Entonces Apolo tiene un lado profeta también, ¿sí? Pero es un profeta, él es la parte psíquica de claridad y la pitonisa es su lado en la oscuridad. Pero es muy importante entender que esta deidad, esta solaridad, tiene el conocimiento y tiene la luz y la conciencia que provienen de lo profundo. ¿Sí? Esa es la conexión. Apolo obtiene este conocimiento, esta sabiduría, que es lo que se dice después, la sabiduría que hace como la carta del sol en el tarot, ¿no? El momento solar en el tarot es el momento donde yo ya tengo la sabiduría que me permite la inocencia también, porque ya atravesé todo un montón de procesos. Esto viene de lo profundo, ¿sí? Después les voy a pasar una foto del tarot mítico cuando habla de Apolo, sobre todo de esta parte. Sí, que esta sabiduría tiene que ver con esa relación con lo... No me sale la palabra, no es desconocido. Bueno, es lo desconocido, pero quiero decir como lo que está abajo, se me fue la palabra. ¿No? De esta sabiduría en Apolo la obtiene de esta fuerza interior que representa la pitonisa, ¿sí? La pitonisa entra en trance. Y esta es la frase, esta carta de Hoyo, del tarot de Hoyo, es una representación de lo que Nietzsche nombra como los 3 niveles de la conciencia. Y el tercer nivel es el niño con una flauta. Apolo se lo representa también siempre con la lira. ¿Se acuerdan que la lira es la que le dio Hermes, el comunicador, el mago? ¿Sí? Entonces él tiene también este lado místico y mágico a través de la música. Y en general todas representaciones solares están ligadas a lo musical. Hay una frase muy hermosa que dice que cada vez que estamos siendo espontáneas, estamos haciendo música. Por eso se relaciona la música a la expresión solar, más allá de si hacemos música real. Pero bueno, fíjense que cuando somos niñes nos hacen cantar todo el tiempo, ¿no? Después se corta eso, pero hay algo en el canto y en la expresión musical que revela la espontaneidad. En esta representación, bueno, después les voy a mandar un apunte que yo hice para ensueño de estos 3 niveles de la conciencia, explicando un poco a Nietzsche y por qué Hoyo usa esa representación, pero un poco es un camino donde vamos diferenciándonos. El primer nivel, camello, es como que vamos con las cargas de toda la herencia familiar cultural. En algún momento enfrentarnos a eso nos convierte en un león que puede matar dragones o que puede pelear contra esta sombra, ¿no?
la sombra que no nos deja ser independientes, pero en algún momento es necesario que dejemos de matar dragones, dicen, ¿no? Como, entonces, ese momento donde yo ya puedo pasar a otra sabiduría y me convierto en un niño o una niña. No es algo infantil, es el niño divino. Fíjense que en la astrología y en los mitos, los niños divinos son el Sol y Hermes. ¿Sí? Hermes, que tiene que ver con la transformación y la alquimia, bueno, y el Sol, que es un proceso alquímico. Este proceso alquímico solar es forever, ¿no? Yo sé que lo voy a decir muchas veces, porque no termina nunca, o sea que siempre estamos en posibilidad de seguir o empezar a conocernos. Bueno, esto es lo que dice en el templo de Delfos, donde está la pitonisa. Esto significa conócete a ti mismo, en el idioma que está ahí, en griego. Te advierto, quien quiera que... Esto estaba en la entrada, cuando vos entrabas al templo. Te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podés hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. ¿No? Este tipo de frases se encontraron también en templos ligados al I Ching y en muchas culturas, ¿no? En nuestra carta natal, el sol, yo tenía algo que les quería leer. Bueno, no lo busco. ¿Qué es el signo del sol? ¿Qué nos puede proveer con todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Esto les quería leer. Bueno, pero viene parecido ahí, ¿no? Cada uno de nosotros es especial y único y tiene un destino personal, un aporte individual para hacer a la vida. La luna es nuestra vida corporal que tiene padres mortales y está sujeta al destino impuesto por la herencia genética. Lo que percibe que hay una búsqueda por realizar, un viaje hacia un futuro desconocido, un profundo misterio en el centro mismo de mí, eso es el sol. ¿No? Esa es la frase entera de los que les leí. Entonces, más que decirme, como a veces veíamos en los signos, cómo es esa función según el signo, tanto el signo solar como el planeta que rige a este signo, por ejemplo, un sol en Géminis, hablamos de Mercurio y de Géminis, ¿no? Este planeta en un sol en Géminis, por ejemplo, Mercurio, es como el dios que va a describirme las potencias, los potenciales especiales, ¿no? Que debemos esforzarnos en cultivar. La palabra esfuerzo va a estar siempre conectada con lo solar, pero no es el esfuerzo sacrificado, ¿no? Es este esfuerzo del que vengo hablando de separarme, bueno, una frase de Cerati, ¿no? Dice, separarme de la especie por algo superior, ¿no? ¿La conocen? ¿Y qué dice? No es soberbia, es amor. Es amor propio, le podríamos agregar, ¿no? Separarnos de la especie por algo superior, superior es sí mismo, no es soberbia, es amor propio, ¿no? Este es el esfuerzo y requiere trabajo y conocerme y esto, no, en este sentido, este planeta regente de nuestro signo solar, todas están entendiendo esto que estoy diciendo, ¿no? El signo solar es Sol en Capricornio, Sol en Tauro, Sol, bueno. El regente de ese signo, ahora ya estamos viendo los planetas regentes, es como el que me va a dar me da la clave de qué potencias especiales yo tengo que cultivar y encontrar en mí. ¿Sí? Es como una versión del dios que le dice al héroe, ¿no? Mi sol es mi héroe, mi héroe. Y ese planeta que rige mi signo es el dios, ¿sí?
que me da, es la versión del Dios que va a engendrar a ese héroe, que va a hacer salir a ese héroe. También el signo solar, porque, por ejemplo, bueno, en el caso de Venus, podemos tener una persona con Sol en Tauro, podemos pensar en Venus y en Tauro. Porque después está la persona con Sol en Libra, que también va a tener a Venus y también va a tener Libra. Entonces, es como que ese regente, más lo que yo sepa de ese signo, me está dando claves, ¿no? Los temas míticos que se reflejan en el signo solar y en el regente van a describir pautas arquetípicas para el despliegue de mi individualidad, de mi independencia, de mi sí mismo, de mi esencia, no sé, ¿qué más le gusta? De mi alma, de mi autenticidad, ¿no? Como todas las palabras, ¿se entiende? Es nuestro Padre Divino, y acá se usa la palabra Padre, bueno, en lo solar, creo que no lo dije, lo di por entendido, estamos hablando siempre de energía masculina, en tanto energía dinámica, energía en proceso, pero recordamos, este Apolo, que todas tenemos, conectado con esa pitonisa, que le tira las claves, ¿sí? ¿Cómo estamos? Muchas veces, obviamente, como en todas las funciones, ¿no? Pero el Sol es una función muy, muy particular en relación a que es luminosa. eh, Muchas de estas atributos o potencialidades van a estar proyectadas en muchos libros de astrología, y por ahí sigue pasando, pero creo que han cambiado bastante las cosas, pero en general pasaba mucho que las mujeres por ahí proyectaban mucho todo lo solar en sus maridos o en sus hermanos o en lo varón, ¿no? Yo creo que eso ya no es tan así, es muy de una astrología más, digamos, más socialmente basada en otra cosa, pero está bueno ver que muchas de nuestras potenciales solares están proyectados, ¿no? En relación al ascendente, el ascendente tiene una función similar. Nosotros no vamos a ver ascendentes este año, pero ya empieza a picar. Y sobre todo porque a veces esto mismo que yo les estoy diciendo de la función solar se le atribuye al ascendente. En realidad, y solo así para que el ascendente funciona como un guía que nos acompaña para ayudarnos a hacer lo que simboliza el sol. Es más profundo el ascendente, pero quiero que ahora puedan tocar eso. Es un guía, es una brújula. El ascendente es una brújula, me dice, por acá calibrás para hacer. Cuando el ascendente calibra, cuando yo estoy conectada con la energía de mi ascendente, mis funciones están como orgánicamente funcionando, valga la redundancia, pero sobre todo me va a ayudar, es como una energía, un planeta también, porque el regente tiene el ascendente tiene su planeta regente, que va a acompañar y va a guiar para que yo pueda encarnar cada vez más eso que simboliza mi sol, que vuelvo a decir, no es algo fijo, es algo siempre en transformación, ¿sí? Eh, bueno, muchas de estas funciones están proyectadas, de estas características solares seguramente estén proyectadas, somos siempre juegos de proyecciones. A veces se proyecta lo que no nos gusta, consciente o inconscientemente, de nuestra energía solar, de nuestro signo solar. Y también a veces se proyecta lo que suponemos que somos inferiores. Vieron que ponemos lo superior afuera, ¿no? Acá también está bueno traer el tema de la envidia. Por un lado está esto, bueno, como decía, que muchas veces no es muy celebrado que expresemos nuestra individualidad, y sobre todo que seamos espontáneas. Y cuando lo somos, o cuando hay personas que lo son, producen envidia. Hay algún término que se dice la envidia sana. No sé si existe la envidia sana. Yo sí creo que uno puede tener conciencia. Yo tengo a veces la sensación, incluso de Paloma, mi amiga, que me invitó a su masterclass y todo. Yo siempre lo hablo con ella. Yo le envidio a ella algo que yo le digo, que envidio es Ariana, ascendente en Géminis. No le importa nada.
O sea, pero yo la conozco en profundidad y sí le importan cosas, quiero decir, pero tiene un lado, tiene un nivel de impunidad. Yo se lo envidio. Y siempre pensaba, bueno, no es que quiero ser así, pero ¿por qué lo envidio? Porque en algún lugar hay algo en mí que le gustaría tener, no tanto, pensar tanto antes de expresarse, ¿se entiende? Que sea más así. Traigo como un ejemplo en lo personal. Pero también están las personas que cuando uno expresa su singularidad, y a veces es muy doloroso cuando descubrimos que hay seres que queremos, que realmente nos envidian de una manera a lo mejor muy inconsciente, pero muy dañina. ¿Sí? A veces, y eso duele. Y a veces eso nos inhibe a expresarnos, porque voy a perder la amistad o porque me van a juzgar, ¿no? Pero bueno, entonces, hay un ingrediente de envidia que siempre acompaña a lo solar, pero bueno, a veces es realmente muy destructivo, ¿sí? Eh, Como dice, hay algo que es la admiración, que está más conectada con Venus, pero en relación al Sol hay envidia y también desde lo solar podemos envidiar aquello que idealmente no nos animamos a hacer. Por eso a veces hay que chequear si siempre es solo rechazo, ¿sí? Obviamente en la proyección y en la envidia siempre está deformado, no quiero decir que yo quiero ser así, hay que profundizar, a lo mejor no, yo no quiero hacer, no me gustan las cosas que hace Paloma en general, digo así, quiero hacer lo que ella hace, pero sí hay algo energético en las personas que hacen pum y se expresan que, que admiro y que a veces me doy cuenta que me da cosas, ¿no? Y sobre todo uno se puede descubrir ahí en la crítica, algo que afecta mucho a nuestro sol es la crítica, que está conectada más o menos con lo mismo, ¿no? Esto de no dejarnos expresar. Porque una cosa es que alguien diga, no comparto, pero ¿qué me importa que el otro haga lo que siente ser, ¿no? ¿Por qué nos molesta tanto que alguien sea? Esto pasaba, por ejemplo, ahora se me vino Freddie Mercury. ¿Vieron la peli? Sí. ¿No? Es muy notable todo lo que generaba que ese ser sea, ¿no? Quien quería ser. Era tremendo, es tremendo lo que podemos hacer. Bueno, a Jesús lo crucificaron. Digo, ¿no? Es como... eh, otra de las funciones de Apolo, bueno, de los mitos de Apolo, es, acá les he puesto imágenes, pues, más que nada, es el disipador de las maldiciones familiares, ¿no? Tiene que ver un poco con todo esto que traemos de separarse. Las maldiciones familiares quiere decir un poco esto, lo no resuelto, ¿no? lo frustrado en mi familia, o bueno, o lo no dicho, depende. No es que el maldición es porque me hicieron maldiciones, ¿sí? Es mítico, pero bueno, en lo psíquico tiene que ver con esto lunar. Bueno, después está lo que se dice el Apolo profeta, clarividente, bueno, y esto está en relación al oráculo de Delfos, y también hay mucho más de Apolo, ¿no? Que es verdad que es interesante porque justo a Apolo se lo ha ninguneado bastante como deidad, ¿no? Como si fuera un rubio bonito, como que tiene una mirada así, y justamente es interesante decir, ¿por qué justo al que es del sol se lo ningunea? ¿No? Como digo, como está bueno. Bueno, acá tienen Jesús, Buda y Hanuman, que son deidades solares. Deidades en realidad no son ninguno de los tres. Eso es interesante. Y esto también hace a la parte héroe y a la parte nuestra psíquica, que está conectada con una parte mortal y una parte divina. Casi todos estos héroes míticos se conectan con la divinidad, pero son humanos. Y esto habla de nuestro lado animal y nuestra divinidad, que tenemos que animarnos a lo divino sin dejar de ser animales y viceversa, ¿no? Pero sobre todo en lo solar estamos hablando de ir a encontrar esa luz divina que somos por el hecho de ser seres humanos, ¿no? El camino de Buda, por ejemplo, que él se va del palacio, lo importante en Buda no es que, uy, se hizo pobre, dejó las riquezas. Él no se fue porque no quería ser rico del palacio. Él se dio cuenta que en el palacio pasaba siempre lo mismo. No sabía quién era él. Y para poder descubrirse se tenía que alejar de lo conocido.
Entonces se va y se queda ahí en el árbol. Esto es Siddhartha, es una historia, una novela muy hermosa también. Eh, y cuando él se conoce a él mismo es cuando él tiene esta... Buda significa el que se ilumina, el que se despierta, el que se conoce. Y ahí se da cuenta, esto que hablamos de esto solar que está ligado a la humanidad y al aporte al inconsciente colectivo, cuando él se ilumina y se da cuenta que él no va a iluminarse realmente hasta que el último ser en la Tierra no se ilumine, ¿no? Entonces ahí aparece esto solar ligado a la conexión con los demás, pero además al aporte a la humanidad. Hay algo también de lo solar y que también está conectado con lo que les dije de la casa 5, de las creaciones, que es esto de la búsqueda de perdurar más allá de la vida. De hecho, se dice que cuando uno se da cuenta y que tiene que hacer obras, que no importa si no las va a usar en vida, es cuando empezó a entender la vida, ¿no? Esto en lo chiquito, no tan chiquito, es plantar un árbol. Cuando yo planto un árbol de chiquito, yo muy posiblemente no lo voy a ver, ¿no? Gigante, pero no es lo importante, sino que perdura más allá de mí. En el arte también tiene que ver con la obra, una obra que voy a dejar más allá de mí. Con los hijos hay algo de eso, en lo más mundano está tener hijos, es una forma de seguir perpetuándome en la vida. Bueno, a nivel de las monarquías y del patriarcado es tener hijos para que se perpetúe mi apellido, ¿no? Pero bueno, eso es una forma. En realidad tiene que ver con esto de seguir, de confiar en la vida más allá de que yo soy un cuerpo que eventualmente volverá a la tierra, ¿no? Pero, sino que esa chispa, esa energía, esa luz continúa, ¿sí? Esta me las mandó Gaby, es una deidad solar de la India, que me gusta esto de que ella crea el universo con su sonrisa, todo lo solar siempre, a pesar del camino del héroe, del sufrimiento, del aislamiento, del dolor, de la depresión y la soledad, siempre está conectado cuando yo me conozco a mí misma, cuando yo me encuentro con eso, cuando yo retorno en el sentido de pude separarme y más que defender, pude separarme por mis valores, independizarme desde mi ser, hay sonrisa, hay alegría, incluso aunque haya dolor. ¿Sí? Hay una satisfacción muy particular. El sol, uno pone la cara al sol y vieron que se siente feliz, ¿no? Como siente una felicidad. Luego vendrá el guardaespaldas del sol, el defensor del sol, o sea que nosotros tenemos además en la carta una función que es para defender todo esto y es Marte, que lo vamos a ver la próxima. Marte es quien nos va a servir en nuestra carta también, se dice que es el guardaespaldas, el defensor, el que por eso digo, son funciones, ¿no? La función de Marte es defender este héroe que está en constante transformación, este niño divino en el que nos vamos convirtiendo cada vez que nos acercamos a ser un poco más quien somos. Suenan unas frases muy bonitas, pero ¿no? Creo que todas entendemos que es como, no es tan fácil, ¿no? Bueno, después yo les mandé el sol por signo, ¿no? Es un poco lo que les estoy hablando. De alguna manera se dice que el signo solar representa aquello por lo cual tengo que luchar para alcanzar mi sí mismo, mi self, diría Jung. Y también es esta conexión y es una imagen de lo paterno o del animus. Esto lo voy a dejar un poco así a propósito porque es mucho para meterles ahora. Y se va viendo con las cartas mucho más dinámicamente. ¿Cómo estamos? Ah, bien, pensé, mira, me iba a repasar. ¿Cómo están? ¿Alguna duda, consulta, conmoción? Esta es una frase que está buena. Para concretar sus designios más amplios, el inconsciente colectivo sería
la cultura, la sociedad, depende de la autenticidad de cada individuo, ¿no? El sol incluye ser un ser paradojal. Somos un canal, o sea, el sol es un canal de la auténtica autoexpresión individual que aporta a la psiquis de la humanidad. Un poco cuando vemos las funciones de ciertos reyes, no hay que pensar en los reyes como las monarquías que tenemos ahora. Esta peli la recomiendo, El Rey. Eh, y, por ejemplo, Ragnar está muy bien representado en Vikingos, las funciones solares. No sé si vieron Vikingos, cuando Ragnar se hace muy amigo del rey de Francia, creo que es. No me acuerdo si es el de Francia, ¿se acuerdan? Bueno, que se hace muy amigo de un rey y que igualmente se tienen que matar, porque es lo que tiene que hacer un rey, ¿no? Entonces, cómo esta función también requiere ese tipo de sacrificios, porque hace lo que hay que hacer el sol. Y que finalmente Ragnar le dice una vez, ¿no? A Floki le dice, ¿vos crees que yo estoy haciendo lo que yo quiero? O sea, en realidad estoy haciendo lo que tengo que hacer como rey, ¿no? Eso implica, entonces es como decir, yo tengo que transformarme y conocerme a mí misma porque es lo que tengo que hacer, porque es lo que corresponde. Bueno, por ahí vamos. A ver si hay alguna más. No. ¿Cómo están? ¿Se entiende la función solar? Muchas veces se pasa muy al pasar, de hecho nosotros decimos, bueno, soy de tal signo por el signo donde tenemos el sol, y se busca como una forma de ser. Pero bueno, es importante entender que esta forma de ser es dinámica y es un proceso al que tengo que llegar, y que empieza más o menos a partir de los 38, ¿no? Así que estamos bien. Yo estoy como, digo, no es que siempre vamos desarrollando pero esa conciencia de poder empezar y que no tiene fin, ¿no? Eso es importante también, muy importante. Y que en la carta natal de una persona, nosotros en el sol vamos a ver justamente qué cualidades, eh, qué potencias, qué potencialidades puede desarrollar esa persona, incluso, bueno, también puede tener que ver con qué profesión, qué talentos, para ayudar y acompañar a que se descubra a sí misma, ¿sí? Eh, Luego veremos también en qué casa está. Cuando veamos casas, todo nos va a traer otra información. Pero por ahora, ya con el signo y con el sol, también tenemos en cuenta el regente del signo, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer una pasada, en el caso de Emi sería Saturno y Capricornio, en el caso de Gaby sería Mercurio y Virgo, en el caso de Marce Estañaro sería Neptuno y Piscis, en el caso de Marce Manso sería el Sol y Leo, Agus, Hermes y Géminis, Ro, sos de Capri vos, ¿no? De Escorpio. Escorpio, perdón. Entonces sería Plutón y Escorpio, Pau sería Venus y Tauro, Carla sería Aries y Ares, ¿no? Marte y Juana también, Marte y Aries. Yo les voy a dar, después se los voy a mandar por escrito, como para más detalle, pero van a tener una tarea para entregar a finales de noviembre. No quiere decir que la tienen que entregar a finales de noviembre porque es larga, sino para que tengan tiempo de hacerlo. No es que puede ser una hojita, ¿no? El tiempo es para que lo hagan con tiempo, no es algo que tiene que ser largo. Lo que vamos a hacer es yo les voy a pasar, o bueno, vamos a ver después cómo distribuimos el sol y el signo de alguna de ustedes, ¿sí? Entonces, lo haría ahora, pero ¿quién nos falta? ¿Carito? ¿Y Gabo y alguien más? No, ¿no. Juana. Y Juana anda por ahí, sí. Ah, Juani. Ah, no la veo. Juana. Hola. A ver, vamos a ver, Emi. Lo podemos hacer ahora, si no.
Si les parece, les voy, como yo los veo, les paso al de al lado. ¿Les parece bien? Sería, Emi, haces el sol en Virgo. Gaby, el sol en Piscis. No se preocupen por los que no vimos, ya vamos, ya vamos. Marce Estañaro, el sol en Leo. Marce Manso, el sol en Géminis. Agus, el sol en Escorpio. Bueno, justo. Ro, el sol en Tauro. Car, pero no, a ver, para Carla vas a hacer el sol en... porque así no haces tu mismo sol en Aries. Carla vas a hacer a Carito, el sol en... Carito es Piscis, ¿no? El sol en Piscis. Y vos, Juani, vas a hacer el sol en Escorpio, de Gabo. Bueno, de Gabo, no, de Gabo. Vos de Gabo. Ahora les voy a decir por qué los nombres. Carito y Gabo van a ser los dos soles en Aries, Carla y Juana. ¿Quién me falta? ¿Estamos todos? Yo. Pau, ya me parecía. Y Pau. Usted y Sol en Tauro. Para aquí sea alguien. ¿Quién me falta? Emi, Sol en Capricornio. Ahí va. Bueno, empieza. Todos tenemos. Les digo, si bien hay dos soles, hay algunos soles repetidos, yo les doy el dato de quién, solo para que eso les sirva como una referencia y por si alguna vez surge, pueden, si tienen alguna pregunta para hacer. Por ahora no vamos a hacerlo, vamos a dejar así. ¿Qué es lo que van a hacer con esto? ¿Qué cualidades, cuáles son las cualidades que necesita cultivar conscientemente para realizar el proceso de individuación que le propone su signo solar? Y vamos a usar el signo solar, el planeta regente del signo solar y el elemento. ¿Sí? ¿Qué desarrollar y cultivar para crecer y trabajar en sí mismo? Después se los voy a pasar igual esas frases. Esto es un juego y además la persona tiene el sol aspectado con 1000 planetas, o sea que no se preocupen, no le vamos a tirar, no es que le estamos... La idea es que ustedes me lo van a entregar a mí, después podemos hacer a fin de año, pero es un juego y es muy lindo para que ustedes aprendan un poco a leer un sol, que no es tan es una de las cosas más difíciles a veces, y después puede ser un lindo regalo para el otro, algo que le van a tirar que seguro va a estar bueno, ¿sí? Pero la intención es esa, por ejemplo, con el sol. En todos van a buscar, todos saben los regentes del signo que le tocó, ¿sí? Si bien no hemos visto todos los planetas, no se preocupen, busquen mitología. En los 12 trabajos de Hércules ya pueden tener algo del mito de ese signo. Hay algunos signos, no sé si todos los signos tienen mucho mito. Si hay muchos mitos sobre un signo, sobre un planeta, elijan el que más les guste, el que más les resuene, el que más les aparezca por la persona, ¿sí? Y no hace falta, insisto, puede ser una hojita, pueden ser palabras sueltas, puede ser unos dibujitos pueden ser palabras, ¿se entiende? No es que tienen que armarle 3 libros para que se descubra. ¿Se entiende lo que digo? Es como, ¿qué? Como ejemplo, que tampoco lo tienen que hacer así, pero por ahí como un ejemplo tienen en el libro de las luminares, de la página 116 a la 119, justo habla de esto, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, Hermes tiene varios mitos y Géminis, que tiene el de los gemelos Castor y Pollux, por ejemplo, ¿no? Entonces de ahí arma un poco, bueno, Hermes tiene la cualidad de la comunicación, del juego, y Géminis, entonces de ahí surgen
esto, ¿qué sentimos en relación a estos mitos, a estos deidades, o los signos por ahí no tienen mitos de deidades, ¿no? Porque estos gemelos no eran dioses, por ejemplo con Afrodita, ¿no? Jueguen, métanse en la novela para crecer y trabajar en sí misma, esa persona que nosotros sentimos, estas son como pócimas o palabras o acciones que estaría bueno que esa persona cultive o trabaje para conocerse a sí misma. ¿Sí? Para fin de noviembre lo tienen que tener listo, aunque sea una hojita, no importa, pero les doy tiempo porque sé que estamos a mil con muchas cosas, y la idea es que lo hagan, y que, bueno, después vemos si no nos lo entregamos ahí el 9 de diciembre. Acuérdense que nosotros terminamos el 20 de diciembre, el 9 de diciembre es el evento, ¿sí? Pero después seguimos 2 clases más, ¿ok? ¿Cómo están? Bueno, me fui un poco de tema, perdón. Pero bueno, disculpen mi solaridad. Perdonen. El sol a mí me marea, digo, el sol me... Bueno, Sí. pero captar esto, ¿no? Como cuando lo pensamos como una función que no tiene que ver solo con ser un centro, sino con ser el centro que soy. Y Piscis es centro sin ser centro. Esas son las cualidades del sol, de lo solar en Piscis. No, entonces, bueno, por eso digo, es un camino interesante. Muchas veces se lee como, bueno, hay que ser centro del sol. Los soles en 12 nunca son centro. Entonces, pero sí tienen cualidades que son como pistas que me van a llevar a descubrirme a mí misma, que finalmente es la función solar. ¿Sí? Más allá de que me dice, no es que el sol en este signo me dice cómo soy. Que lo piensen de otra forma. Me está contando cuáles son mis deidades y también cuáles son mis vergüenzas y ¿no? Y mis proyecciones, obvio. Pero bueno, vamos por la luz. Sí. Bueno, muchas gracias por todo, por estar, por escuchar, por acompañar. Gracias, Tris. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Bella clase. Me alegro, gracias. Hermosa. Muchas gracias. Chao, Chau. gracias. Linda semana. A brillar. Gracias. Bye. Chau, Tremendo. Chau.